Ya vimos el método de sustitución para resolver sistemas de ecuaciones lineales. Ahora vamos a ver otro método que se llama eliminación. La idea en este método es que eliminemos alguna de las variables. Por ejemplo, en este ejercicio está bien claro. Tenemos un 2y positivo y un 2y negativo. Si yo hago esta operación, esto menos esto, me va a dar 0 y voy a eliminar la y. Entonces lo que vamos a hacer aquí es como una suma. Entonces lo único que tenemos que hacer es asegurarnos de que todo esté bien ordenadito. En este caso está bien ordenado. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, que tenemos las x con las x, la y con la y y número con número. Esto sería 6x. ¿Sí? 3 más 3 son 6 y mantengo la letra. Y aquí viene lo lindo del método de eliminación. 2 menos 2 es 0. ¿Ok? Entonces aquí tenemos ya 0. Se fue la y. ¿Ok? Y aquí tenemos 4 menos 4, 0. ¿Ok? Entonces tenemos 6x es igual a 0. Ahora vamos a resolver esto. 0 dividido entre 6, sabemos que nos va a dar 0. Entonces miren que aquí ya nosotros tenemos nuestra primera parte de la respuesta. Recordemos, igual, es un sistema de ecuaciones, por lo tanto, la respuesta la damos en un par ordenado. Como en el método anterior, lo que vamos a hacer es, bueno, ya tenemos la x, entonces vamos a colocar esto en cualquiera de las ecuaciones originales. Por ejemplo, vamos a usar esta de por acá. 3, ahora ya tenemos el valor de x, que es 0. En este caso, entonces sería 3 por 0 más 2y es igual a 4. Esto se convierte en 0. Más 2y es igual a 4. ¿Ok? Aquí tenemos y es igual, aquí tenemos un 4 y este 2 está multiplicando, va a pasar a dividir. 4 entre 2, y es igual a 2. Y ya tendríamos entonces la otra parte de nuestra solución. La solución de este sistema de ecuaciones, que aquí lo teníamos, es 0,2. Y listo. Miren este otro ejemplo. Tenemos menos 2x más 3y es igual a 4 y 2x menos y es igual a menos 8. Recordemos que este método se llama eliminación. Queremos eliminar o necesitamos eliminar una de las variables. Para eso tenemos que analizar. Por ejemplo, miren la y. Yo tengo 3y y aquí menos 1y. Si yo hago esto, 3 menos 1 me va a dar 2y. No elimino la y. Siempre vamos a tener que buscar aquello que se elimine, ¿ok? Entonces, en este caso, miren que tenemos menos 2x y 2x. Siempre vamos a buscar que sean lo mismo, pero con signos opuestos para poder eliminarlos, ¿sí? Para que nos dé 0. Entonces, en este caso, tendríamos que hacer menos 2x y 2x. Y como les digo, pues aquí ya está bien ordenadito, ¿sí? Hay ejercicios en los que pues tenemos que ordenarlos primero. Menos 2x más 2x. Aquí no hay un más, pero es un número positivo. Entonces, por eso lo hacemos así. Menos 2x más 2x. Eso nos da 0. ¡Pum! Eliminamos la letra x. ¿Okay? Ya eliminamos una variable. Ahora seguimos aquí. 3 menos 1 me va a dar 2y. Y aquí tenemos 4 menos 8. Me va a dar menos 4. Ahora simplemente resolvemos esta ecuación. Entonces en el 0 pues ahí está, ¿verdad? Lo omitimos. Este 2 que está multiplicando lo vamos a pasar a dividir. Menos 4 entre 2. Nuestra respuesta sería menos 2. Aquí ya tenemos entonces la mitad de nuestra solución, ¿ok? De la solución de este sistema. Ahora, ya tenemos y, necesitamos encontrar la x. ¿Cómo lo hacemos? Volvemos a nuestras ecuaciones originales y de aquí agarramos la que queramos y vamos a colocar en vez de la y el nuevo valor de y, que sería menos 2. Vamos a agarrar esto de por acá. Entonces, menos 2x más 3. En vez de la y vamos a poner menos 2 porque ya encontramos ese valor. Menos 2 y aquí es igual a 4. Recuerden que pueden utilizar la ecuación original que quieran. Entonces vamos a resolver esto. Esto sería menos 2x. 3 por menos 2 es menos 6 y aquí igual a 4. Ahora tengo este menos 2x por acá. Y miren que tenemos 4 ya de este lado y este menos 6 está restando. Vamos a pasarlo a sumar.
4 más 6 son 10 y menos 2x. Este menos 2 está multiplicando a la x. Entonces lo vamos a pasar al otro lado a dividir con todo y signo. Recuerden que lo que hacemos es la operación contraria, no signo contrario, operación contraria. Entonces el menos 2 está multiplicando, pasa con todo y su signo a dividir a la operación contraria. Y 10 dividido entre menos 2 me da menos 5. Y ya entonces tenemos la otra mitad de nuestra solución. La solución de este sistema de ecuaciones es x es menos 5 y la y que es menos 2. Y listo. En la próxima lección les explico otros ejercicios que también son de eliminación, pero que van a requerir un poquitico más de nosotros. Nos vemos en la próxima clase. ¡Chao!